Bien, aprovechamos también el tiempo para saludarles a nuestros hermanos que nos están viendo a través de estas plataformas y esperamos que Dios en este día nos pueda bendecir, porque Dios quiere bendecirnos en este día. Así es de que vamos a estar estudiando juntos la palabra de Dios y buscar, hermanos, también que nuestro corazón sea un corazón receptivo a la palabra del Señor, ya que pues es muy importante la actitud. ¿Con qué actitud estamos nosotros en este momento? Les invito por favor para que busquemos en el libro de los Salmos el número 125. Búsquenlo mientras, hermanos, por favor. Disculpen, necesitaba mis lentes. Bien, si ya están ahí, hermanos, quiero invitarles una vez más para que a una sola voz puedan leer estos 5 versos del Salmo 125, si son tan amables. Empezamos. Gracias, hermanos. Este salmo lo estuvimos estudiando el miércoles y recapitulando un poquito de este salmo, les decía que según en la historia de los judíos es un cántico gradual, al igual que los otros salmos, ¿verdad? Mencionan ahí que son cánticos gradual o en ascenso, y según lo practicaban los judíos cuando iban al templo de Jerusalén y lo iban cantando, lo iban meditando, y pues de alguna manera ellos estaban convencidos de que Dios era su fuerza, su fortaleza. Entonces, a grandes rasgos, hermanos, compartimos que los que confían en Jehová son como ese monte que ahí está, el monte de Sión. Ellos no solamente confiaban en Dios, sino que además se sentían protegidos desde lo interior hasta lo exterior. Ellos, hermanos, eran serios en sus convicciones, buscaban servir a Dios como muestra de gratitud, a pesar de los problemas, a pesar de las amenazas que ellos tenían constantemente, los judíos permanecían firmes en su fe. También vimos que no todos confiaban en Jehová, puesto que algunos confiaban en ellos mismos, otros confiaban en las riquezas del mundo, otros confiaban en su sabiduría, etcétera, etcétera. Vimos que también los que confían en Jehová son como el monte de Jerusalén, como Jerusalén, que tiene alrededor esos montes, simbolizando la protección de Dios en todo momento. Y vimos que algunos no quieren la protección de Dios, por eso se salen del círculo de bendición. Vimos que muchos se olvidan de las raíces cristianas. En pocas palabras, se olvidan o llegamos a olvidarnos de que somos hijos de Dios, de que Él nos compró con su sangre preciosa y que desde ese momento formamos parte de esa familia celestial, que un día estaremos con el Señor, un día podremos andar en esa calle de oro. Si bien no hemos tenido la oportunidad, y tal vez no tengamos la oportunidad de conocer esos lugares como Israel, tal vez, uno nunca sabe. Ven la hermana Poli, Dios la llevó muy lejos también, y otros hermanos. Sin embargo,
estamos convencidos que en Cristo Jesús vamos un día a andar en esa calle de oro. Va a ser algo muy glorioso. Y hermanos, la ciudad de Jerusalén está bien protegida por Dios, así como sus hijos que confían en Él. En el Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará cautivos con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Este salmo tiene mucha trascendencia, y aunque podamos estudiarlo nosotros desde el miércoles y en esta mañana, precioso día, no quiere decir que ya lo entendemos todo. No quiere decir que ya conocemos toda la profundidad de este salmo, ya que, hermanos, el pensamiento de Dios es tan amplio y podemos aprendernos algún versículo de memoria como Juan 14:6, pero de ese mismo versículo Dios nos puede dar algo nuevo cada día, porque así es su palabra, es inescrutable y sus riquezas son abundantes. Así es de que vamos a continuar con el Salmo 125. El Salmo 125 tiene que ver, les decía, con el pueblo judío. Tiene que ver con el área geográfica de Israel. Tiene que ver con el templo de Jerusalén. Ese templo que fue el santuario más importante del reino de Judá y del judaísmo, hasta que fue destruido en el año 70, según la historia. El templo fue construido primeramente por Salomón. ¿Recuerdan a este personaje, hermanos? Cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo bendijo cuando le preguntó: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y en ese momento el rey Salomón depositó toda su confianza en Dios y le dijo: dame sabiduría. No sé cómo entrar ni cómo salir, no sé cómo gobernar tu pueblo tan grande. Vean ustedes la dependencia en Dios. Vean ustedes la confianza que este rey depositó en Dios. Entonces Dios le concedió esa petición. ¿Y saben por qué? Porque esa petición va de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no te va a contestar una petición que no va de acuerdo con su voluntad. Seamos francos. Dios no te va a contestar una petición que sabe Dios que eso no te va a ayudar. Pero en cambio, Salomón le dijo: dame sabiduría. Esa sabiduría que viene desde lo alto, esa sabiduría que solamente Dios le puede dar a sus hijos, hermanos, para que tomemos o para que tomen sabias decisiones. Y Salomón necesitaba tomar decisiones concretas. Y por eso Dios le dijo: por cuanto no me pediste riquezas ni cosas así, yo te voy a bendecir. Y todo lo demás va a entrar por añadidura. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente, subráyelo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, el templo fue construido por el rey Salomón, pero también fue destruido por los babilonios durante el reinado del rey Nabucodonosor. Lo destruyó. Lo que el rey pudo construir a base de muchas cosas valiosísimas, pasó mucho tiempo, y ustedes saben que el pueblo de Israel constantemente ha sido atacado. Y en esa ocasión el rey Nabucodonosor
atacó al pueblo, destruyó el templo y no hay restos arqueológicos de lo que fue ese templo que construyó el rey Salomón. El segundo templo fue completado por Zorobabel en el 515 a.C., según la historia, cuando Judea estaba bajo la soberanía de los persas durante el reinado del rey Darío. Posteriormente, hablando del templo, fue renovado por el rey Herodes el Grande. El templo de Herodes el Grande fue en el tiempo donde estuvo ministrando terrenalmente hablando el Señor Jesucristo. Sí, es en esa época. Y podemos ver en la historia bíblica cómo el Señor en varias ocasiones estuvo ahí en el templo también. En una ocasión estuvo tan molesto el Señor que volcó la mesa de los cambistas y les dijo: mi casa, casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, mostrando así, entre comillas, ese celo santo por las cosas de nuestro Dios. Pero tiempo después el templo fue destruido por el general Tito, después fue emperador, y ese hombre lo destruyó todo, excepto ese muro que actualmente está conocido como el muro de los lamentos, y lo dejó en señal de la derrota que vivieron los judíos. Lo dejó a propósito, según la historia, para que ellos recordaran cómo fueron derrotados por los soldados romanos. Y es ahí donde ellos constantemente están depositando sus plegarias, ahí incrustándolas en las piedras, orando a Dios por la reconstrucción, por el retorno de Israel. Y es así como se le conoce ahora como el muro de los lamentos, ¿sí? Actualmente ese muro lo dejó así Tito, para que ellos recordaran cómo fueron derrotados, hermanos. El pueblo ha sufrido, pero también el pueblo ha sufrido por malas decisiones, ha sufrido por su rebeldía, ha sufrido por darle en múltiples ocasiones la espalda a Dios, hermanos. Dios, en sus atributos, recalcamos y subrayamos: Dios es bueno. Él es bueno y Él quiere lo mejor para su pueblo. Él quiere siempre lo mejor para nosotros también. Hoy somos bendecidos grandemente al saber que por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, esta porción bíblica de 1 Corintios nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y nuestra mente tan finita no alcanza a entender ese pensamiento bíblico. Nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de la salvación, nuestra fe en Él, por medio de haberle nosotros rendido nuestra vida, por medio de haberle reconocido en nuestro corazón, el Espíritu Santo, que es Dios, ha hecho una morada permanente en nuestro cuerpo. Y eso no lo entendemos a la perfección. Porque dice la palabra de Dios: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero muchas veces nosotros como que no lo asimilamos bien. Tengo que incluirme. Y en lugar de considerar que Dios es bueno y que quiere lo mejor para mí, yo decido a veces tomar decisiones equivocadas. Hermanos, el Salmo 122, versículo 1, ¿qué dice? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hasta hay un canto, ¿verdad que sí? Hay un canto, un coro, igual que este salmo que estamos estudiando, el Salmo 125, hay un coro. Y dice igual: los que confían en Jehová.
Hemos visto que hay muchas bendiciones, hermanos, para los que confían en Jehová. Pero también hay muchas tristezas para los que dicen confiar y no lo hacen, puesto que con sus hechos los están negando. El profeta Isaías lo dijo y el Señor Jesucristo lo reafirmó. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y vean ustedes cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios Todopoderoso, siendo omnisciente, Él sabía claramente lo que había en el corazón de las personas, como hoy en día sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Jesús lo sabe. Jesús sabe cuáles son las cosas que nuestro corazón está albergando en este momento. Él lo sabe. Él sabe si tal vez hay temor. Él sabe si tal vez hay zozobra. Él sabe si hay orgullo. Él sabe si hay desavenencias. Él sabe todas las cosas, hermano. Porque Él está vivo. Así como cuando aquella ocasión llevaron a aquel joven paralítico y el Señor les enseña, ¿verdad?, que Él es soberano. Y entre otras cosas le dio la sanidad espiritual a este joven y después le dio su sanidad física también. Pero las personas estaban ahí con un corazón opuesto, con un corazón de crítica. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿qué caviláis en sus corazones, en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? Y es posible, hermanos, que si hoy visualizáramos ese cuadro, no viendo al paralítico, sino viendo al Señor, y Él nos preguntara lo mismo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hay muchas tristezas para los que dicen confiar en Dios y no lo hacen. El versículo 3 del Salmo 125 dice: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Hermanos, la protección de nuestro Dios es desde lo interno hasta lo externo, como es a Jerusalén. Los principales conflictos que está librando un cristiano o todos nosotros como hijos de Dios están en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El corazón, hermanos, es el centro de todo nuestro ser, donde residen los pensamientos, la voluntad, el intelecto, las emociones. Todo es lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor utiliza en su palabra expresiones antropomórficas para darnos a entender su pensamiento de una manera más sencilla. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero Dios tiene ojos, hermanos. Dios tiene manos para darnos a entender su lenguaje, porque no lo podemos entender. Y cuando habla del corazón, nos habla que de este corazón, hermanos, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, los hurtos. Y estas cosas, dijo el Señor Jesucristo, son las que contaminan al hombre. Son las cosas que hay en el corazón las que nos afectan unos con otros. Por eso Jesucristo nos insta a amarnos unos a otros, a sobrellevarnos unos a otros y en muchas ocasiones a sufrir el agravio, puesto que Él nos dio las grandes enseñanzas de cómo se hace esto, porque dice la palabra de Dios que cuando le injuriaban, cuando le escupían, cuando le maldecían, como cordero enmudeció y fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores, y dice que enmudeció y no abrió su boca. Pero nosotros, por lo que hay en el corazón, entonces
sacamos lo que hay ahí. Afectamos a todos los demás por el corazón. Por eso cuando una persona se rinde a los pies de Jesucristo, le pide al Señor que entre ¿en dónde? En su corazón. Y yo no entiendo por qué hay personas que están diciendo que no debes de recibir a Cristo en tu corazón. Doctrinalmente están equivocados, hermanos. Ellos le llaman a esto un evangelio fragmentado. Qué triste que piensen de esa forma. Porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, ¿en dónde, hermanos? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, amén, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay unos que tuercen y dicen, no, es que la raíz etimológica, es que el hebraísmo, es que, hermanos, somos mexicanos, pero por medio del Espíritu Santo entendemos lo que la Biblia dice. Y qué bueno que podamos estudiar otros idiomas. Yo no estoy en contra. Rubén Gali ha ganado premios por estudiar el ruso. Es un buen hermano, es un hermano que apreciamos. No hay problema. Si usted quiere aprender otros idiomas, adelante. Y quiere profundizar en la palabra de Dios, está bien, no hay ningún problema. Pero nunca eso va a estar por encima del pensamiento de Dios, que es su palabra. Entonces, dice el Salmo que no reposará la vara de, ¿qué dijimos, hermanos? De la impiedad. La vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Dios nos cuida desde lo interno hasta lo externo. En lo interno, les decía, es el corazón. Lo externo son los detonantes que hay a nuestro alrededor. Lo externo son las acechanzas del diablo que anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. El enemigo, hermanos, es real, pero el enemigo, por causa de nosotros buscar una comunión íntima con Dios, el enemigo se mantiene a distancia. Pero nosotros dejamos puertas abiertas para que Él entonces busque hacer estragos en nuestras vidas. Porque Él está derrotado, hermanos. Cristo lo derrotó. Él ya fue derrotado y nosotros proclamamos victoria en Cristo Jesús. Pero los asuntos externos tienen que ver, hermanos, con nuestras actitudes internas. Es decir, lo que está afuera son detonantes, son ganchos, como si pueden ver los que están aquí, esos manteles que están aquí preciosos y que gracias porque la hermana Benita los lleva cada día y los lava y los vuelve a poner y están ahí. Pero si usted le pone ganchitos alrededor de ahí, con que pasen cerquita se van a ganchar. Así son los detonantes, hermanos. Las cosas que hay afuera. Y el enemigo simplemente aprovecha las oportunidades. Porque el enemigo no es omnipresente y nuestro Dios sí lo es. Vi una ilustración de una caricatura en donde está dos personas, ¿sí? Dos personas, creo que es una mujer y un varón, y en medio de ellos está una abeja ahí en medio de ellos. Uno está pensando en la muerte, en el peligro de esa abeja. Y todo su cuerpo se ve contaminado. Se le ven ahí unas caritas ahí de miedo, de angustia, porque él está viendo a esa abeja de esa forma. Pero la otra persona lo está viendo como una oportunidad. Ve a la abejita, ve la mielecita y todo su cuerpo está así con esas sonrisitas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces tengamos cuidado de ciertamente de lo que hay alrededor, pero recordemos que Dios está protegiendo nuestro interior como nuestro exterior, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, desde ahora y para siempre. Hablamos del ángel de Jehová,
que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios guarda también nuestra mente, nuestro corazón, y nos guarda de la gente impía. Por eso dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Además de la protección de Dios, Él evita, hermanos, que anhelemos las cosas que son de este mundo. La vara de la impiedad, hermanos, el pueblo de Dios había recibido un territorio por heredad. El pueblo de Israel lo había recibido. Y cuando lo gobernaban, en algún momento, esos gobernantes eran tiranos y los oprimían. Pero no prevalecían, hermanos. No prevalecían contra el pueblo de Dios, porque Dios los cuidaba, porque Dios los protegía. Entonces, recordemos que a todos los que se han metido para mal con el pueblo de Dios han sido castigados severamente. Aquellas personas que le han hecho mal al pueblo judío se la han visto con Dios, hermanos. Y lo podemos ver desde el Éxodo, desde la salida del pueblo, cuando el faraón los oprimió constantemente. Hermanos, Dios no se queda con nada, porque Él es el juez justo. Un gobernante maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas. Así lo dijo, hermanos. Y desde las mismas entrañas se fue pudriendo poco a poco él. Porque así lo dijo, así lo exclamó. Y tuvo una enfermedad que fue tan vergonzosa que aún los que le asistían no lo querían hacer, porque era una enfermedad tan vergonzosa. Y algunos dicen que fue pudriéndose por dentro todo, porque él maldijo al pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que no debemos o no deben de meterse con el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Hermanos, nos conviene en todos los sentidos estar al lado de nuestro Dios, pegados a Él como esos pámpanos a la vid. Somos los más bendecidos. Cuando no lo hacemos, entonces hay un peligro, hermanos. Vamos a anhelar las cosas y las obras de los impíos. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. La protección de Dios es tan amplia que nos hace ver y entender que con Él estamos mejor. Así es. Y que no ignoremos, hermanos, los consejos que Él nos da constantemente a través de su palabra. El varón que se pone aquí, no lo digo porque yo esté, pero el varón que se pone aquí atrás de este atril, de este púlpito del atril, tiene la responsabilidad de compartir la palabra de Dios y de dar todo el consejo de Dios. No con la intención de molestar, no con la intención de... Algunos sí lo hacen, hermanos, y esos ya están descalificados por el Señor. Lo hacen con la intención de criticar, lo hacen con otra intención menos que dar el consejo de Dios, y ellos ya están descalificados por el Señor. Pero cuando alguien se ponga en este lugar y abra las Escrituras y nos rete a cada uno de nosotros, entendamos que es la palabra de Dios. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés varias veces, y vean los resultados, hermanos. Entonces, aquí hay un peligro, ¿sí? Anhelar las cosas y las obras de los impíos. Esto equivale a querer volver hacia atrás y en muchas ocasiones quedarse en la tierra de Egipto. Ese es el peligro. Hermanos, si ojeo mucho la Biblia, ¿sí? A veces batallo para encontrar, no soy muy bueno para las esgrimas, ¿sí? Pero no importa que se escuche el movimiento de las hojas, que se vea ahí, que estamos buscando la palabra de nuestro Dios, hermanos. A veces yo digo estoy así y hasta que lo encuentro, pero no le hace.
Tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que estar atentos al pensamiento de Dios. Vean en Éxodo capítulo 16, dice aquí la palabra de Dios del pueblo de Israel. Como muchos quieren volver atrás y quedarse en Egipto. Versículos 1 al 3 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean ustedes la negligencia con la cual se comportaban muchas veces, porque no entendían cómo la mano poderosa de Dios los sacó de la esclavitud, de la servidumbre, y todavía les sustentaba en el desierto, y aún de la peña podía sacar agua, y esto no Moisés sino Dios. Pero al ver los problemas, luego empezaban a voltear hacia atrás, y según su perspectiva anhelaban regresarse a la tierra de Egipto, anhelaban comer, como ellos expresan ahí. Según ellos dicen que estaban a gusto, que estaban bien, lo cual era de pensarse, porque si ustedes ahí mismo en Éxodo capítulo 1, vean ustedes, hermanos, en Éxodo capítulo 1, el versículo 4, 1:14, perdón, dice, del 13 leo: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, dice, con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermanos, no la tenían sencilla ahí con los egipcios, puesto que el pueblo estaba creciendo, y al enemigo no le gusta cuando el pueblo crece, hermanos. Al enemigo no le gusta cuando la iglesia crece. Al enemigo no le gusta cuando dice la palabra de Dios que Él añade cada día a la iglesia los que han de ser. Y eso no le gusta al enemigo. Y los oprimía con dureza, con rigor. Pero ellos decían, pues mejor estábamos allá en Egipto, nos regresamos allá. Ese es el peligro cuando no confiamos en Dios, hermanos. Esto le pasó a Asaf en el Salmo 73. Les digo, usen su palabra, usen la Biblia. Ahí le pasó lo mismo a Asaf, hermanos. Vean, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Acuérdense, pasea sobre Israel. Para con los limpios de corazón. Haz bien, oh Jehová. ¿Qué más dice? A tu pueblo, ¿sí? Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Dice Asaf, en cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Lean el 3, hermanos, para que participen. Vean, hermanos, la forma de pensamiento de este varón que fungía como director principal en el templo de Jerusalén, en las alabanzas. Hermanos que dirigen, sigan adelante, porque esto es algo muy importante, muy especial. Cuando una persona dirige las alabanzas, son para Dios, pero el corazón de los oyentes se está preparando para la predicación. Es muy importante. Sigan adelante, hermanos. Pero tengan cuidado, porque también puede que dejemos de confiar en Dios. Y cuando eso sucede, vean a Asaf. Asaf dice que contempló, vio
la prosperidad de los impíos y su corazón tuvo envidia de ellos. Vio que eran prosperados porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Lean el 5. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, hermanos, ponen su boca contra el cielo, vean, y su lengua pasea la tierra. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, Asaf estaba quejándose de la situación que estaba viviendo y podía voltear y ver a aquellas personas que no buscan de Dios y que aparentemente les está yendo bien. Pues he sido azotado todo el día, dice Asaf, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Hermanos, este es el peligro de no confiar en Dios. Que poco a poco nos vamos envolviendo con lo que hay alrededor de nosotros. Pero miren, hermanos, esto no lo entendió Asaf, o no lo entendía, no le cuadraba, diríamos, hasta que entrando en el santuario, versículo 17, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Así fue, hermanos. Hasta que volvió y retomó su confianza en Dios, fue cuando pudo ver con claridad la situación. Hermanos, dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es mejor tener un plato de legumbres, ¿verdad que sí? Donde hay amor, que donde hay un manjar, un buey engordado y hay rencillas y envidias. Lo aterrizamos nosotros en nuestro pensamiento, ¿verdad? Mejor, mire, hermanos, si tenemos sopita y frijoles, donde hay paz, a gusto, dando gracias a Dios. No dijeron amén. Exacto. Gracias a Dios, hermanos. Avanzamos. Asaf no lo entendía, lo entendió. Vean, hermanos, porque es lo que dice la palabra de Dios. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores los impíos, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Vean, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esto lo entendió hasta que entró en el santuario de Dios, hermanos. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Pregunta y respóndete tú mismo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras y decir: Señor, eres bueno porque me bendices en este día. Eres bueno porque me sustentas diariamente. Eres bueno porque tengo un techo donde resguardarme de este tiempo frío.
Eres bueno porque tengo un calzado. Eres bueno porque estoy mejor a tu lado. Hermanos, muchas veces al rechazar a Dios en nuestras vidas, poco a poco nos vamos acercando como Lot a esas tierras de la impiedad de Sodoma y de Gomorra. Ustedes saben la historia en Génesis capítulo 13, dice que cuando Lot escogió y vio todo lo bonito, toda la llanura y escogió de esa forma, mientras que Abraham dijo, no pasa nada, escoge tú primero. Pero él escogió de esa forma y poco a poco fue llevando su casa, sus tiendas, y cuando menos lo pensó ya estaba envuelto en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Ya lo había abrazado la impiedad, hermanos. Ya tenía muchos problemas. Es muy triste, pero sí pasa esto en el pueblo cristiano. Muchos regresan al mundo y lo más triste, ahí están. Ahí se han quedado. Esto lo dice la palabra de Dios. Por eso Dios nos advierte, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Hermanos, no sea que extiendan los justos sus manos a la impiedad. El Salmo nos dice en el versículo 4, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Dios no bendice a quien le da la espalda y se vuelve al mundo. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios no bendice al que le da la espalda y se vuelve al mundo, se vuelve a Egipto. Nos toca hoy, hermanos, elegir a quién vamos a seguir, a Dios o a este mundo que está viciado. Nos toca hoy tomar una resolución como Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y convencido dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La sentencia viene de parte de Dios en el versículo 5, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hermanos, mas a los que se apartan tras sus perversidades. Dice, hermanos, que la palabra perverso, un perverso es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Eso es una persona perversa. Quiero decirles, hermanos, que existe la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra. Es lo que nos dice aquí. Es lo que Dios quiere. Dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mira, hermano, qué bonito. Es buena, es agradable, la disfruta y es sin errores, es perfecta. Es la voluntad de Dios. Dios quiere lo bueno para nosotros porque Él es bueno y nos concede peticiones que van de acuerdo a su voluntad. Pero también existe la voluntad permisiva de Dios. Existe la voluntad permisiva de Dios. Dice el salmista, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Dice así el salmista, ¿verdad? Jehová los llevará. La voluntad permisiva de Dios, hermanos. Es decir, Dios quería otra cosa. Dios quería algo bueno para ti y para mí, pero por causa de nosotros mismos y a causa de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones, al ignorar todo lo relacionado con nuestro Dios, ¿nota? Es entonces cuando Dios permite muchas cosas tristes en aquellos que no quieren confiar en Él. Dios lo permite. ¿Cómo la ves? Ok, ¿no lo entiendes? Ya te mostré una, otra, no lo entiendes. Entonces viene la sentencia de parte del Señor. Jeremías 17:10. Profeta Jeremías 17:10, hermanos.
quiero terminar, si son tan amables, este tema. El pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Noten el pecado. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di. Recuerden el Salmo, hermanos, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y sucesivamente, hermano, nos está alertando y nos está diciendo que tengamos cuidado. Si esto lo cotejamos y lo comprobamos con Romanos capítulo 1, nos queda todavía el pensamiento más claro. En Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para los que se dicen ateos también. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria, hermanos, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vean el 24 y léanlo con más que con convicción, con temor al Señor, hermanos. ¿Qué dice? Qué terrible, hermanos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. Hermanos, esto es lo que va a suceder con los que no confían en Jehová. Poco a poco, sutilmente. Y van a sufrir, van a padecer muchas tristezas, porque despreciaron lo bueno por lo que no es. Paz sea sobre Israel. Al final Dios dice, paz sea sobre Israel. Y nosotros tenemos, qué bonito canto, hermano Enrique, el de hace rato. Y yo no creo en las casualidades, porque era parte de este pensamiento. ¿Sí se acuerdan del canto? Ese canto me ayudó, me fortalece, y sé que fue para Dios. Pero es cierto, hermanos, tenemos la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa aún nuestro propio entendimiento. Qué bonito es descansar en esa paz de Cristo, hermanos. Y ver que las cosas que tenemos son buenas. Dios nos ha dado muchas cosas buenas. Solo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decir, yo soy de los que confían en Jehová, que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios los bendiga, hermanos. Sigan adelante.